El abismo económico, capítulo 3, primera parte. Imaginemos que la Primera Guerra Mundial solo hubiera supuesto una perturbación temporal, aunque catastrófica, de una civilización y una economía estables. En tal caso, una vez retirados los escombros de la guerra, la economía habría recuperado la normabilidad para continuar progresando en forma parecida a como Japón enterró a 300.000 muertos que había causado el terremoto de 1923. Retiró los escombros que habían dejado sin hogar a 2 o 3 millones de personas y reconstruyó una ciudad igual que la anterior, pero más recientes a los terremotos, como habría sido en el caso del mundo en entreguerras. Es imposible saberlo y no tiene objeto especular sobre algo que no ocurrió y que casi con toda seguridad no podía ocurrir. No es, sin embargo, una cuestión inútil, pues nos ayuda a comprender las profundas consecuencias que tuvo el hundimiento económico mundial del periodo de entreguerras en el desmir histórico del siglo XX. En efecto, si no se hubiera producido la crisis económica, no habría existido Hitler y casi con toda seguridad tampoco Roosevelt. Además, difícilmente el sistema soviético habría sido considerado como un antagonista económico del capitalismo mundial, una alternativa al mismo. Las consecuencias de la crisis económica en el mundo no europeo o no occidental, a las que alude brevemente en otro capítulo, fueron verdaderamente dramáticas, por decirlo en pocas palabras. El mundo de la segunda mitad del siglo XX es incomprensible sin entender el impacto de esta catástrofe económica. Este es el tema del presente capítulo. La Primera Guerra Mundial solo devastó algunas zonas del viejo mundo, principalmente en Europa. La Revolución Mundial, que es el aspecto más llamativo del derrumbamiento de la civilización burguesa del siglo XIX, tuvo una difusión más amplia, desde México a China y a través de los movimientos de liberación colonial, desde el Magreb hasta Indonesia. 15. Una serie de hojas largas de una duración aproximada de entre 50 y 60 años, si bien ningún otro economista pudo explicar satisfactoriamente esos ciclos, y algunos estadísticos escépticos han negado su existencia. Desde entonces se conoce con su nombre en la literatura especializada. Por cierto, Conrad Dibb afirmaba que en ese momento la onda larga de la economía mundial iba a comenzar en fase descendente. Estaba en lo cierto. En épocas anteriores, los hombres de negocios y los economistas aceptaban la existencia de las ondas y los ciclos largos, medios y cortos, de la misma forma que los campesinos aceptaban los avatares de la climatología. No había nada que pudiera hacer al respecto. Hacían surgir oportunidades a problemas y podían extrañar la expansión o la bancarrota de los particulares y las industrias. Solo los socialistas, que con Karl Marx consideraban que los ciclos eran parte de un proceso mediante el cual el capitalismo generaba unas contradicciones internas que acabarían siendo insuperables, creen que suponía una amenaza para la existencia del sistema económico. Existía la convicción de que la economía mundial continuara creciendo y progresando como había sucedido durante más de un siglo, excepto durante las breves catástrofes de las depresiones cíclicas. Lo novedoso era que probablemente, por primera vez en la historia del capitalismo, sus fluctuaciones parecían poner realmente en peligro el sistema. Más aún, en importantes aspectos, parecía interrumpirse su curva secular ascendente. Desde la revolución industrial, la historia de la economía mundial se había caracterizado por un progreso técnico acelerado, por el crecimiento económico continuo, aunque desigual, y por una creciente mundialización, que suponía una división del trabajo cada vez más compleja a escala planetaria, y la creación de una red cada vez más densa de corrientes e intercambios que ligaban a cada una de las partes de la economía mundial con el sistema global. El progreso técnico continuo o incluso se aceleró. En la era de las catástrofes transformaron las guerras mundiales y reforzándose gracias a ellas, aunque en las vidas de casi todos los hombres y mujeres predominaron las experiencias económicas de carácter cataclísmico que culminaron a la Gran Depresión de 1929-1933. El crecimiento económico no se interrumpió durante esos decenios, simplemente se desaceleró. En la economía de mayor envergadura
y más rica de la época, la de los Estados Unidos. La tasa media de crecimiento del PBI por cápita entre 1913 y 1938 alcanzó solamente una cifra modesta, el 0,8% anual. La producción industrial mundial aumentó algo más de un 80% en los 25 años transcurridos, desde 1913, aproximadamente la mitad que en el 25 años anteriores. Al contraste con el periodo posterior a 1945, sería aún más espectacular, con todo si un marciano hubiera observado la curva de los movimientos económicos desde una distancia suficiente como para que la pasasen por alto las fluctuaciones que los seres humanos experimentaban. Habría concluido con toda certeza que la economía mundial continuaba expandiéndose. Sin embargo, eso no era cierto. Era un aspecto, la mundialización de la economía parecía haberse interrumpido. Según todos los parámetros, la integración de la economía mundial se destacó o retrocedió en los años anteriores a la guerra. Se había registrado la migración más masiva de la historia, pero esos flujos migratorios habían cesado o más bien habían sido interrumpidos por las guerras y las restricciones políticas. En los 15 años anteriores a 1914, desembarcaron en los Estados Unidos casi 15 millones de personas. En los 15 años siguientes, ese número disminuyó a 5,5 millones y en la década de 1930 y en los años de la guerra, el flujo migratorio se interrumpió casi por completo, pues solo entraron en el país 650,000 personas. La migración procedente de la península ibérica, en su mayor parte, hacia América Latina disminuyó de 1.750,000 personas en el decenio de 1911 y 1920 a menos de 250,000 en los años 30. El comercio mundial se recuperó de las convulsiones de la guerra y de la crisis de posguerra, para superar ligeramente el nivel de 1913 a finales de los años 20. Cayó luego durante el periodo de depresión y al finalizar de la era de las catástrofes 1948, su volumen no era mucho mayor que antes de la Primera Guerra Mundial. En contrapartida, se había más que duplicado entre los primeros años de la década de 1890 y 1913 y se multiplicaría por 5 en el periodo complementario entre 1948 y 1971. El estancamiento resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que una de las secuelas de la Primera Guerra Mundial fue la aparición de un número importante de nuevos estados en Europa y el Próximo Oriente. El incremento tan importante de la extinción de las fronteras nacionales induce a pensar que tendría que haberse registrado un aumento automático del comercio internacional, ya que los intercambios comerciales que antes tenían lugar dentro de un mismo país, por ejemplo en Austria, Hungría o en Rusia, se habían convertido en intercambios internacionales. Las estadísticas del comercio mundial solo contabilizaban el comercio que se atravesaba fronteras nacionales. Asimismo, el tráfico flujo de refugiados en la época de posguerra y posrevolucionaria, cuyo número se contabilizó ya en millones de personas, indica que los movimientos migratorios mundiales tendrían que haberse intensificado en lugar de disminuir. Durante la Gran Depresión pareció interrumpirse incluso el flujo internacional de capitales entre 1927 y 1933. El volumen de los préstamos internacionales disminuyó más del 90%. Se han apuntado varias razones para explicar ese estancamiento. Por ejemplo, que la principal economía nacional del mundo, los Estados Unidos, estaba alcanzando la situación de autosuficiente, excepto en el suministro de algunas materias primas, y que ninguna había tenido una gran dependencia del comercio exterior. Sin embargo, incluso con países siempre habían desarrollado una gran actividad comercial, como Gran Bretaña y los países escandinavos, se veían patente la misma tendencia. Los contemporáneos creían ver una causa más evidente de alarmas y probablemente tenían razón. Todos los estados hacían cuanto estaba en su mano para proteger su economía frente a las amenazas del exterior, es decir, frente a una economía mundial que se hallaba en una difícil situación. Al principio, tanto los agentes económicos como los gobiernos esperaban que una vez superadas las
perturbaciones causadas por la guerra, volviera a la situación prosperidad económica anterior a 1914, que consideraban normal. Ciertamente, la bonanza inmediatamente posterior a la guerra, al menos en los países que no sufrieron los efectos de la revolución y de la guerra civil, parecía un signo prometedor, aunque tanto las empresas como los gobiernos veían un recelo enorme fortalecimiento del poder de la clase obrera y de sus sindicatos, porque haría que aumentaran los costes de producción de exigir mayores salarios y menos horas de trabajo. Sin embargo, el reajuste resultó más difícil de lo esperado. Los precios y la prosperidad se derrumbaron en 1920, socavando el poder de la clase obrera. Al desempleo no volvió a descender en Gran Bretaña, muy por debajo del 10%, y los sindicatos perdieron la mitad de sus afiliados en los 12 años siguientes, y desequilibrando de nuevo la balanza en favor de los empresarios. A pesar de ello, la prosperidad continuaba sin llegar. El mundo anglosajón, los países que habían permanecido neutrales y Japón hicieron cuanto les fue posible para iniciar un proceso deflacionario, esto es, para intentar que sus economías retornaran a los viejos y firmes principios de la moneda estable garantizada por una situación financiera sólida y por el patrón oro, que no había resistido los levantes de la guerra. Lo consiguieron en algunas medidas entre 1922 y 1926. En cambio, en la gran zona la derrota y las convulsiones sociales que se extendían desde la Alemania en el oeste hasta la Rusia soviética. En el este se registró un hundimiento espectacular del sistema monetario, solo comparable al que sufrió una parte del mundo postcomunista después de 1989. En el caso extremo, Alemania en 1923, el valor de la moneda se redujo a una millonésima parte del 1913, lo que equivale a decir que la moneda perdió completamente su valor. Incluso en casos menos extremos, las consecuencias fueron realmente dramáticas. El abuelo del autor, cuya póliza de seguros venció durante el periodo de inflación austríaca, contaba que cobró esa gran suma en moneda devaluada y que solamente le sirvió para pagar una bebida en el bar al que acudía habitualmente. En suma, se esfumó por completo el ahorro privado, lo cual provocó una falta casi total de capital circulante. Para las empresas, esto explica en gran medida que durante los años siguientes la economía alemana tuviera una dependencia tan estrecha de los créditos exteriores, dependencia que fue la causa de una gran vulnerabilidad. Cuando comenzó la depresión, no era mucho mejor la situación en la URSS, aunque la desaparición del ahorro privado monetario no tuvo las mismas consecuencias económicas y políticas. Cuando terminó la gran inflación entre 1922 y 1923, debido fundamentalmente a la decisión de los gobiernos de dejar imprimir papel moneda en cantidad ilimitada y de modificar el valor de la moneda, aquellos alemanes que dependían de un ingreso fijos y de sus ahorros se vieron en una situación de grave dificultad. Aunque en Polonia, Hungría y Austria la moneda conservó algo de su valor, no es fácil imaginar, sin embargo, el efecto traumático de la experiencia en las capas medias y medias bajas de la población. Esa situación preparó a la Europea Central para el fascismo, los mecanismos para acostumbrar a la población a largos periodos de una inflación de precios patológica, por ejemplo, mediante la indexación de los salarios y de otros ingresos, término que se utilizó por primera vez hacia 1960, no se inventaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La situación parecía haber vuelto a la calma en 1924 y se vislumbra la posibilidad de que retornara lo que un presidente norteamericano llamó normatividad. En efecto, se reanudó el crecimiento económico mundial, aunque algunos productores de materias primas y productos alimentarios básicos, entre ellos los agricultores norteamericanos, sufrieron las causas de un nuevo descenso del precio de los productos primarios. Después de una breve recuperación, los años 20 no fueron una época dorada
para las explotaciones agrícolas en los Estados Unidos. Además, en la mayor parte de los países de la Europa occidental, el desempleo continuaba siendo sorprendentemente alto, patológicamente alto en comparación con los niveles anteriores a 1914. Hay que recordar que aún en los años de bonanza económica del decenio de 1920, 1924, 1929, el desempleo fue del orden del 10-12% en Gran Bretaña, Alemania y Suiza. No descendió del 17 y 18% en Dinamarca y Noruega. La única economía que funcionaba realmente a complementario era en los Estados Unidos, con un índice medio de paro aproximado del 4%. Los factores citados indicaban que la economía estaba aquejada de graves problemas. El hundimiento de los precios de los productos básicos, cuya caída ulterior se impidió mediante la acumulación de stock crecientes, demostraba que la demanda era muy inferior a la capacidad de producción. Es necesario tener en cuenta también que la expansión económica fue alimentada en gran medida por los grandes corrientes de capital internacional que circularon por el mundo industrializado y en especial hacia Alemania. Este país, que en 1928 había sido el destinatario de casi la mitad de todas las exportaciones de capital del mundo, recibió un volumen de préstamos de entre 2.000 y 300 billones de marcos, la mitad de ellos a corto plazo. Eso hacía muy vulnerable la economía alemana, como quedó demostrado cuando se retiraron los capitales norteamericanos después de 1929. Por consiguiente, no fue una gran sorpresa para nadie, salvo para los defensores de Norteamérica, provincia cuya imagen se haría familiar en el mundo occidental contemporáneo, a través de la novela Babbitt 1920 del norteamericano Sinclair Q. Lewis, que la economía mundial atravesara por nuestras dificultades. Pocos años después, de hecho durante la época de bonanza, la Internacional Comunista ya había profetizado una nueva crisis económica, esperando así, lo creían o afirmaban, creerlo sus portavoces, que desencadenarían una nueva oleada revolucionaria. En realidad sus consecuencias fueron justamente las contrarias. Sin embargo, lo que nadie esperaba, ni siquiera los revolucionarios, en sus momentos de mayor optimismo, era la extraordinaria generalidad y profundidad de la crisis que se inició. Como saben incluso en historiadores, con el crack de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929, fue un acontecimiento de extraordinaria magnitud que supo poco menos en el colapso de la economía capitalista mundial, que parecía atravesada en un círculo vicioso donde cada descenso de los índices económicos, exceptuando en el desempleo que alcanzó cifras astronómicas, reformaba la baja de todos los demás. Como señalaron los admirables expertos de la Sociedad de Naciones, aunque nadie los tomó muy en cuenta, la dramática recesión de la economía industrial de Norteamérica tardó en golpear al otro gran núcleo industrial, Alemania, entre 1929 y 1931. La producción industrial disminuyó aproximadamente un tercio en los Estados Unidos y en una media parecida en Alemania. Si bien estas cifras son medidas que suavizaban la realidad en los Estados Unidos, la gran campaña del sector eléctrico Westinghouse perteneció 2/3 de sus ventas entre 1929 y 1933, y sus ingresos netos descendieron el 72% en 2 años. Se produjo una crisis en la producción de artículos de primera necesidad, tanto alimentos como materias primas, dado que sus precios, que ya no se protegían acumulando existencias como antes, hicieron una caída libre. Los precios del té y el trigo cayeron en 2/3 y el de la celda en bruto en 3/4. Eso supuso el hundimiento, por mencionar tan solo los países enumerados por Sociedad de Naciones en 1931. De Argentina a Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Egipto, Ecuador, Finlandia, Hungría, India, las Indias Hollandesas, la actualidad Indonesia, Malasia, Británica, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, cuyo comercio exterior dependía de unos pocos productos primarios. En definitiva, ese fenómeno transformó la depresión de un acontecimiento literalmente mundial.
Las economías de Austria, Checoslovaquia, Grecia, Japón y Polonia y Gran Bretaña extraordinariamente sensibles a los movimientos sísmicos procedentes del este o el oeste. También resultaron afectadas las industrias. Saera japonesa había triplicado su producción en el plazo de 15 años para aprovisionar el vasto y creciente mercado de medias de cena estadounidenses. La desaparición temporal de este mercado conllevó y también la del 90% de la celda japonesa que se veía a Norteamérica. Simultáneamente se derrumbó el precio de otro importante producto básico de la agricultura japonesa, el arroz, fenómeno que también afectó a las grandes zonas arroceras del sur y el este de Asia. Como el precio del trigo se hundió aún más espectacularmente que el del arroz, se dice que en ese momento muchos orientales sustituyeron ese último producto por el trigo. Sin embargo, el boom del pan, de chapati y de los talliris, si es que lo hubo, empeoró la situación de los agricultores en los países exportadores de arroz, como Birmania, la Indochina francesa y Siam, la actual Tailandia. Los campesinos intentaron compensar el descenso de los precios aumentando sus cultivos y sus ventas, y eso se tradujo en una caída adicional de los precios. Esa situación llevó a la ruina de los agricultores que dependían del mercado, especialmente del mercado de exportación, salvo en los casos en que pudieron volver a refugiarse en una producción de subsistencia, el último reducto tradicional del campesino. Eso era imposible en una gran parte del mundo subdesarrollado, y el hecho de que la mayoría de la población de África, de Asia meridional y oriental de América Latina fuera todavía campesina le permitió capear el temporal. Brasil se convirtió en una ilustración perfecta del despilfarro del capitalismo y de la profundidad de la crisis, con sus plantadores que intentaban desesperadamente impedir el hundimiento de los precios quemados. Quemando café en lugar de carbón, en las locomotoras de los trenes, entre 2/3 y 3/4 del café que se vendía en el mercado mundial procedía de este país. De todas maneras, para los brasileños que aún vivían del campo, en su inmensa mayoría la Gran Depresión fue mucho más llevadera que los cataclismos económicos de los años 80, sobre todo porque en aquella crisis las expectativas económicas de la población pobre eran todavía muy modestas. Sin embargo, los efectos de la crisis se dejaron sentir, incluso en los países agrarios coloniales. Así parece indicarlo el descenso en torno a los 2/3 de las importaciones de azúcar, harina, pescado en conserva y arroz en Costa de Oro. La actual changa, donde el mercado del casco se había hundido completamente, por no mencionar el recorte de las importaciones de ginebra en un 98%, para quienes por definición no poseían control o acceso de los medios de producción, salvo que pudiera retornar a las aldeas al seno de una familia campesina, es decir, para los hombres y mujeres que trabajaban a cambio de un salario. La principal consecuencia de la depresión fue el desempleo en una escala inminada y sin precedentes, y por mucho más tiempo del que nadie pudiera haber previsto. En los momentos peores de la crisis, 1932-1933, los índices de paro se situaron por el 23% en Gran Bretaña y Bélgica, el 24% en Suiza, el 27% en los Estados Unidos, el 29% en Austria, el 31% en Noruega, el 32% en Dinamarca y en menos del 44% en Alemania. Además, la recuperación, que se inició a partir de 1933, no permitió reducir la tasa media de desempleo de los años 30 por debajo del 16 y 17% en Gran Bretaña y Suecia, y el 20% en el resto de Escandinavia. En Austria y en los Estados Unidos, el único estado occidental que consiguió acabar con el paro fue la Alemania nazi entre 1933 y 1938. Nadie podía recordar una catástrofe económica tal magnitud en la vida de los trabajadores. Lo que hizo aún más dramática la situación fue en los sistemas políticos de seguridad social.
incluidos el subsidio de desempleo, no existían en el caso de los Estados Unidos, o eran extraordinariamente insuficientes, según nuestros criterios actuales, sobre todo para los desempleados en periodos largos, eran la razón por la que la seguridad ha sido siempre una preocupación fundamental de la clase trabajadora, protección contra las temidas incertidumbres del empleo, es decir, los salarios, la enfermedad o los accidentes y contra la temida certidumbre de una vejez sin ingresos. Eso explica también que los trabajadores soñaron con ver a sus hijos ocupando un puesto de trabajo modestamente pagado, pero seguro, y que la diera derecho a una jubilización incluso en el país donde los sistemas de seguro de desempleo estaban más desarrollados. Antes de la depresión, Gran Bretaña no alcanzaban ni siquiera el 60% de la población trabajadora, y ello porque desde 1920 Gran Bretaña se había visto obligada a tomar medidas contra un desempleo generalizado. En los demás países de Europa, excepto en Alemania, donde más del 40% tenía derecho a percibir un seguro de paro, la proporción de los trabajadores protegidos en ese apartado aislaba entre el 0 y el 25%. Aquellos que se habían acostumbrado a trabajar intermitentemente o a atravesar por periodos de desempleo cíclico comenzaron a resistir desesperados cuando, una vez hubieron gastado unos pequeños ahorros y agotado el crédito en las tiendas de alimentos, veían imposible encontrar un trabajo. De ahí el impacto traumático que tuvo en la política de los países industrializados, el desempleo generalizado, consecuencia primaria y principal de la Gran Depresión. Para el grueso de la población, poco les podía importar que los historiadores de la economía y la lógica puedan demostrar que la mayor parte de la mano de obra que estuvo empleada incluso durante los peores momentos había mejorado notablemente su posición, dado que los precios descendieron durante todo el periodo de entreguerras y que durante los años más duros de la depresión los precios de los alimentos cayeron más rápidamente que los de los restantes productos. La imagen dominante en la época eran los comedores de beneficencia y los ejércitos de los desempleados, que desde los centros fabriles donde el acero y los barcos habían dejado de fabricarse, convergían hacia los capitales para denunciar a los que creían responsables de la situación. Por su parte, los políticos eran conscientes de que el 85% de los afiliados del Partido Comunista Alemán, que durante los años de la depresión y los meses anteriores a la subida de Hitler y el poder creció casi tan despreciada como el partido nazi, eran desempleados. No puede sorprender que en el desempleo fuera considerado como una herida profunda, que podía llegar a ser mortal. En el cuerpo político después de la guerra, escribió una editorialista en el Times londinense durante la Segunda Guerra Mundial: el desempleo ha sido la enfermedad más extendida, indiciosa y destructiva de nuestra generación. Es la enfermedad social de la civilización occidental en nuestra época. Nunca hasta entonces en la historia de la industrialización habían podido escribirse esas palabras que explicaban la política de posguerra de los gobiernos occidentales mejor que cualquier investigación de archivo. Curiosamente, el sentimiento de catástrofe y desorientación causado por la Gran Depresión fue mayor entre los hombres de negocios, los economistas y los políticos que entre las masas. El desempleo generalizado y el hundimiento de los precios agrarios perjudicó gravemente a esas masas, pero estaban seguras de que existía una solución política para esas injusticias, ya fuera en la derecha o en la izquierda, que haría posible que los pobres pudiesen ver satisfechas sus necesidades. Era por contra la inexistencia de soluciones en el marco de la vieja económica liberal, lo que hacía tan dramática la situación de los responsables de las decisiones económicas, a su juicio, para hacer frente a corto plazo a la crisis inmediata. Se veían obligados a sofocar la base a largo plazo de una economía mundial floreciente en un momento en el que el comercio mundial disminuyó el 60% en 4 años, 1929-1932. Los estados comenzaron a levantar barreras cada vez mayores
para proteger sus mercados nacionales y sus monedas frente a los ciclones económicos mundiales, aún sabedores de que eso significaba desmantelar el sistema mundial de comercio multilateral, en el que, según creían, debían sustentarse la prosperidad del mundo. La piedra angular de ese sistema, la llamada cláusula de nación más favorecida, desapareció de casi el 60% de los 510 acuerdos comerciales que firmaron entre 1931 y 1939, y cuando se conservó lo que fue de forma limitada. ¿Cómo acabaría todo? ¿Sería posible salir de ese círculo vicioso? Más adelante se analizaron las consecuencias políticas inmediatas de ese episodio, el más traumático en la historia del capitalismo, pero es necesario referirse sin demora a su más importante consecuencia a largo plazo. En pocas palabras, la Gran Depresión desterró el liberalismo económico durante medio siglo, en 1931-1932. Gran Bretaña, Canadá, todos los países escandinavos y Estados Unidos abandonaron el patrón oro, que siempre había sido considerado como el fundamento de un intercambio internacional estable, y en 1936 se sumaron a la medida incluso los más fervientes partidarios de ese sistema belgas y los holandeses, y finalmente los franceses. Gran Bretaña abandonó en 1931 el libre comercio, que desde 1840 había sido un elemento tan esencial de la identidad económica británica como lo es la Constitución norteamericana en la identidad política de los Estados Unidos. El abandono por parte de Gran Bretaña de los principios de la libertad de transacciones en el seno de una única economía mundial ilustra dramáticamente la rápida generación del proteccionismo en ese momento. Más concretamente, la Gran Depresión obligó a los gobiernos occidentales a dar prioridad a las consideraciones sociales sobre las economías en la formulación de sus políticas, el peligro que extrañaba no hacerlo así la radicalización de la izquierda, y como se demostró en Alemania y en otros países de la derecha, era excesivamente amenazador. Así, los gobiernos no se limitaron a proteger a la agricultura imponiendo aranceles frente a la competencia extranjera, aunque donde ya existían los elevaron aún más durante la Depresión. Subvencionar la actividad agraria, garantizando los precios al productor, comprando los excedentes o pagando a los agricultores para que no pudieran, como ocurrió en los Estados Unidos desde 1933, los orígenes de las extrañas paradojas de las políticas agraria común de la Comunidad Europea, debido a lo cual en los años 70 y 80 una minoría cada vez más exigua de campesinos amenazó con causar la bancarrota comunitaria en razón de las subvenciones que recibían. Se remonta a la Gran Depresión. Eso cuanto a los trabajadores, una vez más terminada la guerra, en pleno empleo, es decir, la eliminación del desempleo generalizado, pasó a ser el objetivo básico de la política económica en los países en los que instauró un capitalismo democrático reformado, cuyo más célebre profeta y pionero, aunque en el único, fue el economista británico John Maynard Keynes, 1883-1946. La doctrina keynesiana propugna la eliminación impermanente del desempleo generalizado por razones tanto de beneficio económico como político. Los keynesianos sostenían acertadamente que la demanda que generan los ingresos de los trabajadores ocupados tendrían un efecto estimulante sobre las economías deprimidas. Sin embargo, la razón por la que se dio la máxima prioridad a ese sistema de estímulo de la demanda, el gobierno británico asumió ese objetivo antes incluso de que estallara la Segunda Guerra Mundial, fue la consideración de que el desempleo generalizado era social y políticamente explosivo, tal como había quedado demostrado durante la Depresión. Esa convicción era tan sólida que cuando muchos años después volvió a producirse un desempleo en gran escala, y especialmente durante la Grave Depresión de los primeros años de las décadas de 1980, los observadores, incluido el autor de este libro, están convencidos de que
de que sobrevendrían grandes conflictos sociales y se extendieron sorprendidos de que no ocurriera. En gran parte, eso se debió a una medida profiláctica adoptada durante, después y como consecuencias de la Gran Depresión, la implementación de sistemas modernos de seguridad social, a quien puede sorprender que los Estados Unidos aprobaron su Ley de la Seguridad Social en 1935. Nos hemos acostumbrado de tal forma a la generalización a escala universal de ambiciosos sistemas de seguridad social en los países desarrollados del capitalismo industrial, con algunas excepciones como Japón, Suiza y los Estados Unidos, que olvidamos cómo eran los estados del bienestar en el sentido moderno de la expresión ante la Segunda Guerra Mundial. Incluso los países escandinavos estaban tan solo comenzando a implementarlos en ese momento. De hecho, la expresión estado del bienestar no comenzó a utilizarse hasta los años 40. Un hecho subrayaba el trauma derivado de la Gran Depresión. El único país que había rechazado el capitalismo, la Unión Soviética, parecía ser inmune a sus consecuencias, mientras el resto del mundo, o al menos capitalismo liberal occidental, se sumía en el descantamiento. La URSS estaba inmersa en un proceso de industrialización acelerada, con la aplicación de los planes quinquenales entre 1929 y 1940. La producción industrial implicaba al menos por 3 en la Unión Soviética, cuya participación en la producción mundial de productos manufacturados pasó del 5% en 1929 al 18% en 1938, mientras que durante el mismo periodo la cuota conjunta de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia disminuyó del 50 al 52% del total mundial. Además, en la Unión Soviética no existía desempleo. Esos logros impresionaron a los observadores extranjeros de todas las ideologías, incluido al reducido pero influyente flujo de turistas que visitó Moscú entre 1930 y 1935, más que la tosquedad e ineficacia de la economía soviética y que la crueldad y la brutalidad de la colectivización y la represión generalizada efectuadas por Stalin. En efecto, lo que les importaba realmente no era el fenómeno de la URSS, sino el hundimiento de su propio sistema económico, la profundidad de la crisis del capitalismo occidental. ¿Cuál era el secreto del sistema soviético? ¿Podía extraerse alguna enseñanza de su funcionamiento? A raíz de los planes quinquenales de Rusia, los términos plan y planificación estaban en boca de todos los políticos. Los partidos socialdemócratas comenzaron a aplicar planes, por ejemplo, en Bélgica y Noruega. Sir Arthur Salter, un funcionario británico distinguido y uno de los pilares de las clases dirigentes, escribió un libro titulado Recovery para demostrar que para el país y el mundo pudieran escapar del círculo vicioso de la Gran Depresión, era esencial construir una sociedad planificada. Otros funcionarios británicos moderados establecieron un grupo de reflexión abierto, al que dieron el nombre de PED, Political and Economic Planning, Planificación Económica y Política. Una serie de jóvenes políticos conservadores como el futuro primer ministro Harold Macmillan, 1894-1986, se convirtieron en defensores de la planificación. Incluso los mismos nazis plagiaron la idea cuando Hitler inició un plan cuatrienal. Por razones que se analizarán en el próximo capítulo, el éxito de los nazis de la superación de la depresión a partir de 1933 tuvo menos recepciones internacionales. ¿Cuál es la causa del mal funcionamiento de la economía capitalista en el periodo de entreguerras? Para responder a esa pregunta es imprescindible tener en cuenta la situación de los Estados Unidos, pues en Europa, al menos en los países beligerantes, los problemas económicos pueden explicarse en función de las perturbaciones de la guerra y la posguerra. Los Estados Unidos solo habían tenido una breve, aunque decisiva, intervención en el conflicto. La Primera Guerra Mundial, lejos de desquiciar su economía, la benefició, como ocurriría también en la Segunda Guerra Mundial de manera espectacular. En 1913, los Estados Unidos eran ya la mayor economía del mundo, con la tercera parte de la producción industrial, algo menos de suma total de lo que producían conjuntamente Alemania, Gran Bretaña y Francia. En 1929,
produjeron más del 42% de la producción mundial frente a algo menos del 28% de las tres potencias industriales europeas. Esa cifra es realmente asombrosa. Concretamente en el periodo comprendido entre 1913 y 1920, mientras la producción de acero aumentó un 25% en los Estados Unidos, en el resto del mundo disminuyó un tercio. En resumen, al terminar la Primera Guerra Mundial, el predominio de la economía estadounidense en el escenario internacional era tan claro como el que consiguiera después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la Gran Depresión la que interrumpió temporalmente esa situación hegemónica. La guerra no solo reforzó su posición de principal productor mundial, sino que la convirtió en la principal acreedor del mundo. Los británicos habían perdido aproximadamente una cuarta parte de sus inversiones mundiales durante la guerra, principalmente las efectuadas en los Estados Unidos, de las que tuvieron que desprenderse para comprar suministros de guerra. Por su parte, los franceses perdieron la mitad de sus inversiones como consecuencia de la revolución y el hundimiento de Europa. Mientras tanto, los Estados Unidos, que al comenzar la guerra eran un país deudor, al terminar el conflicto eran el principal acreedor internacional, dado que concentraban sus operaciones en Europa y en el hemisferio occidental. Los británicos continuaban siendo con mucho los principales inversores en Asia y en África. Su influencia en Europa era decisiva. En suma, solo la situación de los Estados Unidos puede explicarse la crisis económica mundial. Después de todo, en los años 20 era el principal exportador del mundo y tras la Gran Bretaña, el primer importador en cuanto a las materias primas y los alimentos básicos. Absorbía casi el 40% de las importaciones que realizaban los 15 países con un comercio más intenso, lo cual explicaba las consecuencias desastrosas de la crisis para los productores de trigo, algodón, azúcar, caucho, seda, cobre, estaño y café. Estados Unidos fue también la principal víctima de la crisis. Si sus importaciones cayeron un 70% entre 1929 y 1932, no fue el menor el descenso de sus exportaciones. El comercio mundial disminuyó menos de un tercio entre 1929 y 1939, pero las exportaciones estadounidenses descendieron casi un 50%. Esto no supone subestimar las raíces estratégicamente europeas del problema, cuyo origen era fundamental político. En la Conferencia de Paz de Versalles, 1919, se habían impuesto a Alemania unos pagos onerosos y no definidos en concepto de reparaciones por el costo de la guerra y los daños ocasionados a las diferentes potencias vencedoras para justificarlas, e incluyó en el Tratado de Paz una cláusula que declaraba a Alemania única responsable de la guerra, llamada cláusula de culpabilidad, que además de ser dudosa, históricamente fue un auténtico regalo para el nacionalismo alemán. La suma que debía pagar Alemania no se concretó en busca de un compromiso entre la posición de los Estados Unidos, que proponían que se fijara en funcionamiento de las capacidades del país, y la de los otros aliados, principalmente Francia, que insistían en resarcir de todos los costos de la guerra. El objetivo que realmente perseguían, al menos Francia, era perturbar la neutralidad de Alemania y disponer de un medio para presionarla. En 1929, la suma se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, que todo el mundo sabía que era imposible de pagar. Las reparaciones suscitaron interminables polémicas, crisis periódicas y arreglos negociados bajo los auspicios norteamericanos, pues Estados Unidos, con gran desconecto de sus antiguos aliados, pretendía vincular la cuestión de las reparaciones de Alemania con el pago de las deudas de guerra que tenían los aliados con Washington. Esas últimas se fijaron en una suma casi tan absurda como la que exigía Alemania, una vez y media la renta nacional del país de 1929. Las deudas británicas con los Estados Unidos suponían el 50% de la renta nacional de Gran Bretaña y la de las franceses los 2/3. En 1924 entró en su vigor el Plan Dawes, que fijó la suma real que debía pagar Alemania anualmente,
y en el Plan Young. Modificó el plan de reparaciones y estableció el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suecia, la primera de las instituciones financieras internacionales que se multiplicarían después de la Segunda Guerra Mundial. En el momento de escribir estas líneas, es todavía operativo. A efectos prácticos, todos los pagos, tanto de los alemanes como de los aliados, se interrumpieron en 1932. Solo Finlandia pagó todas sus deudas de guerra a los Estados Unidos. Sin entrar en los detalles, dos cuestiones estaban en juego. En primer lugar, la problemática suscitada por el joven John Wayne Keynes, que escribió una dura crítica de la Conferencia de Versalles, en la que participó como miembro subalterno de la legislación británica. Las consecuencias económicas de la paz, 1920. Si no reconstruía la economía alemana, argumentaba Keynes, la restauración de una civilización y una economía liberal estables en Europa sería imposible. La política francesa de perturbar la navegabilidad de Alemania como garantía de la seguridad de Francia era contraproducente. De hecho, Francia era demasiado débil para imponer su política, incluso cuando por un breve tiempo ocupó el corazón industrial de la Alemania occidental en 1923, con la excusa de que los alemanes se negaban a pagar. Finalmente, a partir de 1924, tuvieron que tolerar el fortalecimiento de la economía alemana, pero en el segundo lugar estaba la cuestión de cómo debían pagarse las reparaciones. Los que deseaban una Alemania débil pretendían que el pago se hiciera en efectivo, en lugar de exigir, como parecía más racional, una parte de la producción o al menos de los ingresos procedentes de las exportaciones alemanas, pues ello habría reforzado la economía alemana frente a sus competidores. En efecto, obligaron a Alemania a recurrir sobre todo a los créditos, de manera que las reparaciones que se pagaron se costearon con los préstamos norteamericanos, solicitados a mediados de los años 20 para sus rivales. Esto parecía presentar la ventaja adicional de que Alemania se endeudaba fuertemente en lugar de aumentar sus exportaciones para conseguir el equilibrio de su balanza de pagos. De hecho, las importaciones alemanas aumentaron extraordinariamente, pero ya hemos visto el sistema basado en esas premisas hizo en Alemania y a Europa muy vulnerables al descenso de los créditos y de los Estados Unidos antes incluso de que comenzaron la depresión, y a su corte final tras la crisis de Wall Street de 1929. Todo el castillo de naipes construido en torno a las reparaciones se derrumbó. Durante la depresión, para entonces la interrupción de los pagos de repercutió positivamente sobre Alemania ni sobre la economía mundial, que había desaparecido como sistema integrado, al igual que ocurrió con el mecanismo de pagos internacionales entre 1931 y 1933. Sin embargo, las convulsiones de la guerra y la posguerra y los problemas políticos europeos solo explicaban en parte la gravedad del hundimiento de la economía en el periodo entre guerras. El análisis económico debe centrarse en dos aspectos. El primero es la existencia de un desequilibrio notable y creciente en la economía internacional como consecuencia de la asimetría existente entre el nivel del desarrollo de los Estados Unidos y el resto del mundo. El sistema mundial no funcionaba correctamente. Puede argumentarse porque, a diferencia de Gran Bretaña, que había sido su centro neurálgico hasta 1914, Estados Unidos no necesitaba al resto del mundo. Así, mientras Gran Bretaña consiste de que el sistema mundial de pagos se sustentaba en la libra esterlina velada por su estabilidad, Estados Unidos no asumió una función estabilizadora de la economía mundial. Los norteamericanos no dependían del resto del mundo, porque desde el final de la Primera Guerra Mundial necesitaban importar menos capital, mano de obra y nuevas mercancías, excepto algunas materias primas. En cuanto a sus exportaciones, aunque tenían importancia desde el punto de vista internacional, Hollywood monopolizaba prácticamente el mercado internacional del cine. Tenían muchas menos trascendencias para la renta nacional que en cualquier otro país industrial. Puede discutirse
el alcance real de las consecuencias de ese aislamiento de Estados Unidos con respecto a la economía mundial, pero es indudable que esta explicación de la crisis influyó en los economistas y políticos estadounidenses en los años 40 y contribuyó a convencer a Washington de que debía responsabilizarse de la estabilidad de la economía mundial después de 1945. El segundo aspecto destacable de la depresión es la incapacidad de la economía mundial para generar una demanda suficiente que pudiera sustentar una expansión duradera. Como ya hemos visto, los avances de la prosperidad de los años 20 no eran firmes, ni siquiera en los Estados Unidos, donde la agricultura estaba ya en situaciones deprimidas y los salarios contra lo que sostiene el mito de la gran época de Haas no aumentaban mucho e incluso se estancaron en los últimos años, desquiciados de euforia económica, como tantas veces ocurre en las economías de libre mercado durante las épocas de prosperidad. Al estancarse los salarios, los beneficios aumentaron de manera desproporcionada y el sector acomodado de la población fue el más favorecido. Pero al no existir un equilibrio entre la demanda y la productividad del sistema industrial, un rápido incremento en estos días que vieron el triunfo de Henry Ford. El resultado fue la sobreproducción y la especulación a su vez. Estas desencadenaron el colapso, sean cuales fueron los argumentos de los historiadores y economistas que todavía continúan debatiendo la cuestión. La debilidad de la demanda impresionó profundamente a los contemporáneos que seguían con gran interés la actuación política del gobierno. Entre ellos hay que destacar a John Maynard Keynes. Cuando se produjo el hundimiento, ese fue lógicamente mucho más espectacular en Estados Unidos, donde se había intentado reforzar los demanda mediante una gran expansión del crédito de los consumidores. Los lectores que recurrían lo que sucedió a finales de los años 80 estarán familiarizados ya con esa situación. Los bancos afectados ya por la euforia inmobiliaria especulativa que con la contribución habitual de los optimistas ilusos y de la región de negociantes sin escrúpulos habían alcanzado su cenit algunos años antes del gran crack y abrumados por deudas incobrables. Se negaron a conceder nuevos créditos y a financiar los existentes. Sin embargo, eso no impidió que quebraran por millares, mientras que en 1933 casi la mitad de los préstamos hipotecarios de los Estados Unidos estaban atrasados en el pago, y cada día de 1 millar de unos titulares perdían sus propiedades. Por esa causa, tan solo los compradores de automóviles debían $1.400 millones de un total de $6.500 millones a que ascendía al endeudamiento personal en créditos a corto y medio plazo, lo que hacía que la economía fuera especialmente vulnerable a ese bon crediticio, que eran los presentarios no utilizaban el dinero para comprar los bienes de consumo tradicionales necesarios para subsistir, cuya demanda era por tanto muy inelástica, alimentos, prendas de vestir, etc. Por pobre que uno sea, no puede reducir la demanda de productos alimentarios por debajo de un nivel determinado, ni se duplicaban sus ingresos. Se doblara dicha demanda, lo que compraban eran los bienes del comunismo, duraderos típicos de la sociedad moderna del consumo, en la que los Estados Unidos eran pioneros, pero la compra de coches y casas podían posponerse fácilmente y en cualquier caso la demanda de estos productos eran y es muy elástica en relación a los ingresos. Por consiguiente, a menos que se esperara que la crisis fuera breve y que hubiera confianza en el futuro, las consecuencias de este podían ser espectaculares. Así, la producción de automóviles disminuyó a la mitad en los Estados Unidos entre 1929 y 1931, en un nivel mucho más humilde. La producción de discos de gramófono para los capaces de población de escasos ingresos, discos race y disco de jazz dirigidos a un público de color, cesó prácticamente durante un tiempo. En resumen, a diferencia de los ferrocarriles, de los barcos de vapor o de la introducción del acero y de las máquinas herramientas que reducían los costes, los nuevos productos y el nuevo estilo de vida requerían para difundirse con rapidez
unos niveles de ingresos cada vez mayores y un elevado grado de confianza en el futuro. Pero eso era precisamente lo que estaban derrumbando. Más pronto o más tarde, hasta la peor de las crisis cíclicas llegó a su fin. A partir de 1932 había claros indicios de lo que peor ya había pasado. De hecho, algunas economías se hallaban en situación floreciente. Japón, y en una escala más modesta, Suecia, habían duplicado al terminar los años 30 la producción de los años anteriores de la depresión, y en 1938 la economía alemana, no así la italiana, había crecido un 25% con respecto a 1929. Incluso las economías más débiles como la británica mostraban significados de dinamismo. Pese a todo, no se produjo el esperado relanzamiento y la economía mundial siguió sumida en la depresión. Eso era especialmente patente en las más poderosas de todas las economías, la de los Estados Unidos, donde los diferentes experimentos encaminados a estimular la economía que se emprendieron, en algunos casos con esa escasa coherencia, en virtud del ideal del presidente F. D. Roosevelt, no dieron los resultados esperados. A unos años de fuerte actividad, siguió una nueva crisis en 1937-1938, aunque de proporciones mucho más modestas que la depresión de 1929. El sector más importante de la industria norteamericana, la producción automovilística, nunca recuperó el nivel alcanzado en 1929, y en 1938 su situación era un poco mejor que la de 1920. Desacreditaba haya podido presidir nuevamente un periodo general de depresión a finales de los años 80 y comienzos de los 90, en que se ha demostrado igualmente incapaz de aportar soluciones. Este extraño fenómeno debe servir para recordarnos un gran hecho histórico que ilustra la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía. Es también una clara ilustración de la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los recordadores profesionales de lo que sus conciudadanos desean olvidar. En cualquier caso, que quedaba de una economía de mercado libre, cuando el dominio cada vez mayor de las grandes empresas ridiculizaba el concepto de competencia perfecta, y cuando los economistas que criticaban a Karl Marx podían comprobar cuándo acercado había estado, especialmente al profetizar la concentración del capital. No era necesario ser marxista, ni sentirse interesado por la figura de Marx, para comprender que el capitalismo del periodo de entreguerras estaba muy alejado de la libre competencia de la economía del siglo XIX. En efecto, mucho antes del hundimiento de Wall Street, un inteligente banquero suizo señaló que la incapacidad del liberalismo económico y el socialismo anterior a 1917 de pervivir como programas universales explicaba la tendencia hacia la economía autocráticas, fascista, comunista o bajo los auspicios de grandes sociedades que actuaban con independencia de sus asociados accionistas. En los últimos años del decenio de 1930, las ortodoxias liberales de la competencia en un mercado libre habían desaparecido, hasta tal punto que la economía mundial podía considerarse como un triple sistema formado por un sector de mercado intergubernamentalmente, en el que realizaba sus tradiciones económicas planificadas o controladas, como Japón, Turquía, Alemania y la Unión Soviética, y un sector constituido por poderes internacionales públicos o semipúblicos que regulaban determinadas partes de la economía, por ejemplo, mediante acuerdos internacionales sobre las mercancías. No puede sorprender, por tanto, que los efectos de la Gran Depresión sobre la política y sobre la opinión pública fueran grandes e inmediatos. Desafortunados. El gobierno que está en el poder durante el cataclismo, ya fuera de derechas como el presidente estadounidense Herbert Hoover, o de izquierdas como los gobiernos laboristas de Gran Bretaña y Australia. El cambio no fue siempre tan inmediato como en América Latina, donde 12 países conocieron un cambio de gobierno o de régimen en 1930-1931, 10 de ellos a través de un golpe militar. Sin embargo, a mediados de los años 30, eran pocos los estados donde la política
no se hubieran modificado sustancialmente con respecto al periodo anterior de la Gran Depresión. En Japón y en Europa se produjo un fuerte giro hacia la derecha, excepto en Escandinavia, donde Suecia inició en 1932 sus 50 años de gobierno socialdemócrata, y en España, donde la monarquía borbónica dejó paso a una malhada y efímera república en 1931. Todo ello se analizará de forma más pormenorizada en el próximo capítulo, pero es necesario dejar ya asentado que el triunfo casi simultáneo de un régimen nacionalista, belicista y agresivo en dos importantes potencias militares, Japón 1931 y Alemania 1933, fue la consecuencia política más importante y siniestra de la Gran Depresión. Las puertas que daban paso a la Segunda Guerra Mundial fueron abiertas en 1931. El espectacular retroceso de la izquierda revolucionaria contribuyó al fortalecimiento de la derecha radical, al menos durante los años más duros de la Depresión. Lejos de iniciar un nuevo proceso revolucionario, como creía la Internacional Comunista, la Depresión redujo al movimiento comunista internacional fuera de la URSS a una situación de debilidad sin precedentes. Es cierto que en ello influyó la política suicida de la Comintern, que no solo subestimó el peligro que extrañaba el nacionalismo en Alemania, sino que adoptó una política de aislamiento sectario que resultaba increíble a nuestros ojos, al decir que su principal enemigo era el movimiento obrero de masas organizando de los partidos socialdemócratas y laboristas, a los que calificaban de socialfascistas en 1934, una vez sucumbió a manos de Hitler del Partido Comunista Alemán, en el que Moscú había depositado la esperanza de la revolución mundial, y que aún era la sección más poderosa y en crecimiento de la Internacional, y cuando incluso los comunistas chinos, desalojados de los núcleos rurales que constituían la base de su organización guerrillera, no eran más que una caravana acostada por una larga marcha hacia un refugio lejano y seguro. Poco quedaba ya del movimiento revolucionario internacional, organizado ya fuera legal o clandestino. En la Europa de 1934, solo el Partido Comunista francés tenía todavía una presencia importante. En la Italia fascista, a los 10 años de la marcha sobre Rumania, y en plena depresión internacional, Mussolini se insistió lo suficientemente confiado en sus fuerzas como para liberar a algunos comunistas para celebrar este aniversario. Pero esa situación cambiaría en el lapso de unos pocos años. De cualquier manera, la conclusión de que pudiera llegarse es que en Europa el resultado inmediato de la depresión fue justamente al contrario del que prevenían los revolucionarios sociales. El retroceso de la izquierda no se limitó al declive de los comunistas, pues como la victoria de Hitler desapareció prácticamente la escena al Partido Socialdemócrata. Alemania, un año más tarde, la socialdemocracia austríaca conoció el mismo destino después de una breve resistencia armada. El Partido Laborista Británico ya había sido en 1931 víctima de la depresión a tal vez de su fe en la ortodoxia económica decimonónica y sus sindicatos, que desde 1920 habían perdido la mitad de sus afiliados, eran más débiles que en 1913. La mayor parte del socialismo europeo se encontraba entre la espada y la pared. Sin embargo, la situación era diferente fuera de Europa. En la zona septentrional del continente americano se registró un marcado giro hacia la izquierda, cuando Estados Unidos, bajo su nuevo presidente Franklin D. Roosevelt, puso en práctica el nuevo ideal más radical, y México, bajo la presencia de Lázaro Cárdenas, revitalizado del dianismo original de la Revolución Mexicana, especialmente en la cuestión de la reforma agraria. También surgieron poderosos movimientos políticos sociales. En la zona de las praderas de Canadá, golpeada por la crisis del Partido del Crédito Social y la Federación Cooperativa del Comescual, organizaciones de izquierda según los criterios de los años 30. No es tarea fácil calibrar las repercusiones políticas de la crisis en América Latina, pues si bien es cierto que sus gobiernos o sus partidos dirigentes cayeron como fruta madura
cuando el hundimiento del precio mundial de los productos que exportaban quebrando sus finanzas, no todos cayeron en la misma dirección. Sin embargo, fueron más los que cayeron hacia la izquierda que hacia la derecha, aunque solo fue por breve tiempo. Argentina inició la era de los gobiernos militares después de un prolongado periodo de un gobierno civil, y aunque dirigentes faccionoides como el general Uriburu pronto quedaron relegados a un segundo plano, el país giró claramente hacia la derecha, aunque fuera una derecha tradicionalista. En cambio, Chile aprovechó la depresión para desalojar del poder a uno de los escasos dictadores presidentes que han existido en el país antes de la era de Pinochet, Carlos Binagnis, 1927-1931, y dio un tumultuoso giro a la izquierda incluso en 1932. Se constituyó una fugaz república socialista, bajo el coronel Marmaduke Prove, y más tarde se formó un poderoso frente popular según el modelo europeo. Base el capítulo 5. En Brasil, el desencadenamiento de la crisis puso fin a la vieja república oligarquía de 1899-1930 y llevó al poder que detendría durante 20 años a Getúlio Vargas, a quien podría calificarse de populista nacionalista. El giro hacia la izquierda fue más evidente en Perú, aunque el más sólido de los nuevos partidos, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, uno de los escasos partidos obreros de tipo europeo que triunfaron en el hemisferio occidental, no consiguió ver cumplidas sus ambiciones revolucionarias. 1930-1932. El deslizamiento hacia la izquierda fue aún más pronunciado en Colombia, donde los liberales, con su presidente reformista fuertemente influido por el New Deal de Roosevelt, pusieron fin a un periodo de casi 30 años de dominio conservador. Más patente incluso fue la radicalización de Cuba, donde la elección de Roosevelt permitió a la población de este protectorado estadounidense desalojar del poder a un presidente odiado y muy corrupto, incluso según los criterios prevalecientes entonces en Cuba. Y en el vasto mundo colonial, la crisis intensificó notablemente la actividad antiimperialista, en parte por el hundimiento del precio de los productos básicos en los que se basan las economías coloniales, o cuando menos sus finanzas públicas y sus clases medias, y en parte porque los países metropolitanos solo se preocuparon de proteger su agricultura y su empleo sin tener en cuenta las consecuencias de esas políticas sobre las colonias. En suma, unos países europeos cuyas decisiones económicas se adoptaban en función de factores internos no podían conservar por mucho tiempo unos periodos cuyos intereses productivos era la gran complejidad. Por esa razón, la depresión señaló en la mayor parte del mundo colonial el inicio del descontento político y social de la población autóctona, descontento que necesariamente debía dirigirse contra el gobierno colonial, incluso donde no surgieron movimientos políticos nacionalistas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto en el África Occidental británica como en la Caribe comenzaron a producirse disturbios civiles, fruto directo de la crisis que afectó al sector de cultivos locales de exportación, cacao y azúcar. Pero en los países donde ya existían movimientos nacionales anticoloniales, los años de la depresión agudizaron el conflicto, particularmente en aquellos lugares en que la agitación política había llegado a las masas. Después de todo, fue durante esos años cuando se registró la expansión de los hermanos musulmanes en Egipto, creados en 1928, y cuando Gandhi movilizó por segunda vez a la gran masa de la población india, 1931. Posiblemente el triunfo de los republicanos radicales dirigidos por De la Vera en las elecciones irlandesas de 1932 a explicarse como una tardía reacción anticolonial al derrumbamiento económico. Nada demuestra mejor la universalidad de la Gran Depresión y la gravedad de sus efectos que el carácter universal de las insurrecciones políticas que desencadenó y que hemos examinado superficialmente en un periodo de meses o de pocos años, desde Japón a Irlanda, desde Suecia a Nueva Zelanda y desde Argentina a Egipto.
Pero por dramáticas que fueran, las consecuencias políticas inmediatas no son el único ni el principal criterio para juzgar la gravedad de la depresión. Fue una catástrofe que acabó con cualquier esperanza de restablecer la economía y la sociedad del siglo. Los acontecimientos del período 1929-1933 hicieron imposible, impensable, un retorno a la situación de 1913. El viejo liberalismo estaba muerto o parecía condenado a desaparecer. Tres opciones competían por la hegemonía político-intelectual. La primera, el comunismo marxista. Después de todas las predicciones de Marx parecían estar cumpliéndose, como tuvo que oír incluso a la Asociación Económica Norteamericana en 1938, y además eso era impresionante aún, la URSS parecía inmune a la catástrofe. La segunda opción era un capitalismo que había abandonado la fe en los principios del mercado libre y que había sido reformado por una especie de maridaje informal con la socialdemocracia moderada de los movimientos obreros no comunistas en el periodo de la posguerra. Demostraría ser la opción más eficaz. Sin embargo, al principio no fue tanto un programa consciente o una alternativa política como la convicción de que era necesario evitar que se produjera una crisis como la que se acaba de superar, y en el mejor de los casos una disposición a experimentar otras fórmulas estimulada por el fracaso del liberalismo clásico. La política socialdemócrata sueca del periodo posterior a 1932, al menos a juicio de uno de sus principales inspiradores, fue una reacción consciente a los fracasos de la ortodoxia económica que había aplicado el desastroso gobierno laborista en Gran Bretaña en 1929-1931. En ese momento todavía estaba en proceso de elaboración la teoría alternativa a la fracasada económica del libre mercado. En efecto, hasta 1936 no se publicó la obra de Keynes, Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, que fue la más importante contribución a ese proceso de elaboración teórica hasta la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente no se formularía una práctica de gobierno alternativa, la dirección y gestión macroeconómica de la economía basada en la contabilidad de la renta nacional. Aunque tal vez fue influencia de la URSS en los años 30, los gobiernos y otras instancias públicas comenzaron ya a contemplar las economías nacionales como un todo y a estimar la cuestión de su producto o renta total. La tercera opción era el fascismo, que la depresión convirtió en un movimiento mundial, o más exactamente en un peligro mundial. La versión alemana del fascismo, el nacionalsocialismo, se benefició tanto de la tradición intelectual alemana, que a diferencia de la austríaca había rechazado las teorías neoclásicas del liberalismo económico, que constituía la ortodoxia internacional desde la década de 1880, como de la existencia de un gobierno